Llegaron nuevos candidatos para el técnico de Ecuador. Vamos a ver. Hoy el periodista Stalin Coveña, muy bueno con la información, filtró otros 4 nombres que pueden llegar a la dirección técnica de la TRI. Hay cosas positivas, negativas. Vamos a ver. Uno que lo va a buscar Ecuador, liga el que sea, es Costas, que fue campeón con el Racing. Y lógico, también levantó el campeonato de 2012 con Barcelona. Otro querido por los amarillos es Rubén Darío Insúa. Terminó contrato con Barraca Central. Pellegrino también suena, actual entrenador de Lanús. Otro interesante es Paulo Bento. Entrenó a Portugal, Corea, a varias selecciones. No hizo el mejor mundial, pero tiene experiencia. Y el reconocido por ChatGPT, Robert Moreno. Esa información no confirma nada, pero sí nos hace descartar algunas cosas. Por ejemplo, parece que Osorio mismo no va a llegar. Por el conocimiento del fútbol local, Costas me parece interesante, aunque le fue mal con Bolivia. Los demás me parecen mejores nombres de los que habían sonado, pero yo sigo esperando que suene a alguno de estos peligrosos. Diego Almada estaría cada vez más cerca de la TRI. Aunque Francisco Egas lo había descartado porque recién asumió en el América de México, una cláusula especial podría cambiar el panorama. El uruguayo podría salir sin pagar rescisión si recibe una oferta de Ecuador o Uruguay. El detalle habría sido incluido por pedido del propio entrenador, muy recordado por su exitoso paso por Barcelona. Almada fue campeón nacional en 2016 y semifinalista de Libertadores en 2017. Ecuador sigue buscando el reemplazo de Sebastián Becasese y aunque todavía no existe una negociación oficial, la puerta sigue abierta. Mala entre las opciones para la TRI. Lo hemos considerado varias veces. Guillermo acaba de empezar como técnico del América de México. Desconozco si él puede ser una posibilidad. Gareca es la otra opción de pregunta, o podría ser, doctor Luis Sarracín. No, ya con Gareca estuvimos a punto. Me parece que hoy no es lo que... No estamos... Los tiros no van por ahí. Estos son de verdad los mejores nombres para dirigir a Ecuador. Y es que, gente, desde España aseguran que Robert Moreno y Miguel Ángel Ramírez están entre los candidatos principales que analizaría la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No existe un anuncio oficial ni una decisión definitiva, pero ambos ya aparecen en la carrera para dirigir a la TRI. Moreno tiene escuela, trabajó junto a Luis Enrique y posteriormente dirigió a España, clasificándola invicta a la Eurocopa. El problema es que como entrenador principal nunca logró consolidarse en Mónaco, Granada ni en el Sochi de Rusia. Y sí, es el mismo técnico de la polémica con ChatGPT. Un ex directivo del Sochi lo acusó de utilizar inteligencia artificial para definir alineaciones, recomendar fichajes y hasta planificar viajes. Moreno lo negó completamente y aseguró que únicamente lo empleaba para traducir entre español y ruso. Aunque desde mi criterio es el problema de usar ChatGPT. Miguel Ángel Ramírez me genera un poco más de confianza. Fue campeón de la Sudamericana con Independiente del Valle y conoce el entorno, la metodología y a varios futbolistas de esta generación. Pero también tiene un cuestionamiento importante. Desde que salió de Ecuador, sus proyectos han sido muy inestables y su último ciclo terminó con destitución del Malmo por malos resultados. Mi criterio personal, ninguno es mi favorito. Ramírez tendría ventaja porque no necesitaría comenzar desde cero, pero Moreno me genera la sensación que podría ser otro Félix Sánchez Vaz, un entrenador preparado, con un discurso europeo, pero sin conseguir dejar una huella profunda. A veces al técnico europeo le cuesta entender la urgencia, el contexto y la identidad del futbolista sudamericano. Para mí, sinceramente, la opción era Thomas Christiansen, un entrenador europeo, pero que sabe lo que es dirigir una selección nacional. Christiansen, que acaba de ser renovado por Panamá. Sinceramente, por más que me encantaría un técnico ecuatoriano, creo que en el fútbol nacional se ha demostrado que no se les da la confianza. La TRI no necesita experimentar, necesita un entrenador que conozca el material que tiene, conecte con los jugadores y los lleve al siguiente nivel. Veremos si Ramírez, Moreno o si aparece una nueva opción. Pero de momento, a lo largo del día, estos dos han sido los nombres que más han sonado. ¿Qué piensan al respecto? Los comentarios. Tras la salida de Sebastián Becasese todavía no hay un reemplazo oficial, pero estos son algunos de los nombres que han tomado fuerza en las últimas horas. Marcelo Gallardo es uno de los candidatos más atractivos por su capacidad para desarrollar jóvenes con un estilo ofensivo. Por otra parte, Marcelo Bielsa quedó eliminado con Uruguay y su experiencia en selecciones lo convierte en una opción clara para manejar a la TRI. Fran Crespo, perfil con experiencia internacional, buen manejo de planteles jóvenes. Por otro lado, un conocido de la casa, Gustavo Costa, conoce el fútbol ecuatoriano por su paso en Barcelona y también aparece en uno de los candidatos serios para dirigir a la TRI. Jürgen Klinsmann, otro nombre internacional que ha sido mencionado por medios como una opción alternativa. Luis Ubeldía, ex TT de Liga de Quito, multicampeón, campeón de la Copa Sudamericana y Liga Ecuatoriana, ahora es el actual DT de Fluminense, también es atractiva su llegada. Y sin duda alguna, uno de lo que muchos ecuatorianos piden es la llegada de Guillermo Almada, aunque es muy difícil ya que el entrenador fue oficializado por el Club América de México. Pero yo te pregunto a ti, ¿por qué la selección ecuatoriana no puede tener un entrenador ecuatoriano en sus filas? Te leemos en la caja de comentarios. La Federación de Ecuador presentó una queja formal ante la FIFA por las fallas logísticas sufridas en México. El organismo sudamericano exigió una investigación detallada de los hechos ocurridos antes y durante el partido de 16avos. La directiva expresó su total inconformidad por los problemas de transporte y por el ruido que afectó su hotel. Ecuador denunció que estas situaciones comprometieron de forma directa la seguridad de sus jugadores y de su afición. Tras consumarse la eliminación, el estratega Sebastián Becasese dejó el banquillo técnico de la escuadra tricolor. Ahora, los dirigentes se enfocarán en buscar un nuevo técnico y en rendir cuentas económicas transparentes a sus clubes. Ya no va más, Becasese oficialmente ya no es técnico de Ecuador y estos serían los posibles técnicos para dirigir a Ecuador. Ya que oficialmente la federación acaba de sacar este comunicado informando que Becasese deja de ser el técnico de Ecuador después de haber elegido a Ecuador en la eliminatorias y en el mundial. Se va con 9 victorias, 2 empates y solamente 3 derrotas. Y aunque los números no son malos, todos sabemos que no se va únicamente por los resultados, sino porque no hay funcionamiento, no hay idea. Pero la federación ya tiene carpeta de los posibles técnicos de Ecuador y entre ellos está Marcelo Gallardo, sí, el histórico ex entrenador de River Plate, el cual es un buen técnico, pero su último paso con River Plate no fue
bueno, pero el que tiene más opciones es él, sí, el técnico de Panamá. A pesar de que no va a estar nada fácil porque Panamá busca renovarlo, pero Tomás Christensen está esperando otra oferta de la federación para saber si renueva o se va con Ecuador. Pero también está la carpeta de Miguel Ángel Ramírez. Para ustedes, ¿cuál debe ser el técnico de Ecuador? Dejen en los comentarios, no se olviden de decirme, nos vemos. En las últimas horas, comenzaron a circular en redes sociales unos supuestos chats que, según quienes los comparten, estarían relacionados con el entorno del jugador Piero Hincapié. Pero atención, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre la autenticidad de esas conversaciones. En las imágenes se leen mensajes que hablan de una supuesta presión para perder el partido frente a México, de un ambiente extraño dentro de la concentración e incluso de personas que querían impedir que los jugadores descansaran. Son afirmaciones muy delicadas que por ahora solo forman parte de publicaciones que se han viralizado en redes y no han sido verificadas. Y ahí es donde empieza el verdadero debate. ¿Se trata de capturas reales? ¿Fueron editadas? ¿Alguien busca sembrar dudas después de la eliminación de Ecuador? Nadie lo sabe con certeza. En redes las teorías no paran de crecer. Algunos creen que estas imágenes podrían explicar por qué el ambiente alrededor del partido fue tan tenso. Otros piensan que es información falsa que apareció aprovechando la frustración por la derrota. Lo único comprobado es que estas capturas ya recorren miles de cuentas y han abierto una enorme conversación entre los hinchas. ¿Quién debería ser el nuevo DT de Ecuador? Tras la salida de Sebastián Becasese, comienzan a sonar varios nombres para tomar las riendas de la TRI. Estos son algunos de los principales candidatos. Marcelo Bielsa, uno de los técnicos más prestigiosos del mundo, aunque llega tras quedar eliminado en la fase de grupos con Uruguay en este mundial. Marcelo Gallardo, ídolo y ex entrenador de River Plate, reconocido por su mentalidad ganadora y por potenciar a los jóvenes talentos. Miguel Ángel Ramírez conoce muy bien el fútbol ecuatoriano y ya demostró su capacidad trabajando en el país. Es un perfil que muchos ven con buenos ojos. Alex Aguinaga, una auténtica leyenda del fútbol ecuatoriano. Su nombre siempre genera ilusión por todo lo que representa para la TRI. 4 perfiles muy distintos. ¿Ustedes a quién escogen? Ya hay candidatos para dirigir a la TRI y no me gusta. Vamos a ver. Desde España sueltan los primeros nombres para el nuevo director técnico de Ecuador. Se trata de un viejo conocido, Miguel Ángel Ramírez, y acá una sorpresa, Robert Moret, técnico español con trayectoria en estos equipos y conocidísimo porque usó ChatGPT para ser director técnico. Esto no es broma, así lo pueden buscar. Ya con este dato sobra decirlo, pésimo candidato. Del otro lado está Miguel Ángel, muy querido por varios ecuatorianos, sobre todo para comandar un proyecto. Pero seamos sinceros, más allá de la mítica sudamericana, Miguel Ángel no le ha ido muy bien. Triunfó en Independiente, lo demás es debatible. Aún así, conoce el fútbol, conoce el medio, no me desagrada tanto. Pero otra vez, en lugar de un técnico ambicioso, se prioriza el entrenador de proceso, de filosofía europea, un discurso que ya lo escuchamos. Veremos qué pasa, son nombres que tira un propio diario español, pero creo que estos nombres no va mucho con el sueño de la Copa América. ¿Quién debe ser el nuevo técnico de la TRI? Número 5, Jorge Sampaoli. Ya tuvimos a su discípulo. A lo mejor con su maestro sí jugamos. Le gusta el juego de posesión y agresividad. Número 4, Luis Ubeldía. Conoce Ecuador y sabe lo que es ganar. Tiene buen ojo para los jóvenes. Y todos sabemos lo competitivo y directo que es. Número 3, Ismael Rescalmo. No, ni vergas. Mejor sigue esta cuenta para que dejen de llegar técnicos chimichurris a la TRI. Número 3, Guillermo Almada. Para mí, el que más conoce al futbolista ecuatoriano. No se anda con cosas. Presión alta. Equipos que van al ataque. Y se juega todo contra cualquier rival. Número 2, Tomás Christensen. Técnico español con experiencia en Inglaterra y Bélgica. Fue el encargado de clasificar a Panamá al Mundial 2026. Número 1, Martín Anselmi. Otro que nos conoce por completo. Y sobre todo conoce a la cantera de nuestra selección. Comenta para ti, ¿quién debería ser el nuevo técnico de Ecuador? Estos son los candidatos para ser entrenadores de la selección ecuatoriana. Según Mateo Moreto, Miguel Ángel Ramírez y Robert Moreno son los principales candidatos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para ocupar la plaza que dejó vacante Sebastián Becasese. El primero es un viejo conocido, Miguel Ángel Ramírez. Su figura trascendió en 2019, cuando dirigió a Independiente del Valle y conquistó la Copa Sudamericana con un equipo plagado de canteranos. Su filosofía es el juego de posesión, construir desde el fondo, presión tras pérdida y transiciones rápidas. Tiene la capacidad para potenciar y consolidar el talento joven. Además, conoce a la perfección el biotipo del futbolista ecuatoriano, la geografía, el campeonato local y la interna de la federación. Sin embargo, no pudo repetir lo hecho en el equipo sangolquileño, pasando por el Inter de Porto Alegre, el Charlotte Fútbol Club, Sporting de Gijón, Al Wakrah, Real Zaragoza y el Malmö de Suecia. El segundo candidato es Robert Moreno. El estratega español inició su carrera como asistente de Luis Enrique en la Roma, Celta de Vigo, Fútbol Club Barcelona, en donde ganó el histórico triplete en 2015 y la selección española. En 2019, tras la baja temporal de Luis Enrique por motivos personales, Moreno asumió el cargo como seleccionador principal del combinado español, logrando la clasificación a la Eurocopa de forma invicta, pero al retorno de Luis Enrique dio un paso al costado por diferencias personales. Después de eso, dirigió al Mónaco, Granada y al Sochi de Rusia. La filosofía de Moreno es el juego dinámico y ofensivo, enfocado en el análisis de video y la tecnología aplicada al deporte. Tiene experiencia en selecciones, siendo clave para el manejo del vestuario en este contexto. Como dato curioso, en su última etapa en Rusia, fue acusado por un directivo de utilizar la inteligencia artificial para planificar las tácticas y alineaciones. El entrenador desmintió la acusación, aclarando que solo usó la herramienta como apoyo de traducción debido a la barrera del idioma. ¿Qué opinas de estos candidatos? Te leo en los comentarios.
Muchachos, si estos son los máximos candidatos a elegir a Ecuador, despídanse de la Copa América porque el salto de calidad nunca va a llegar. Pasamos de BKCS a dos técnicos españoles que casi no tienen carrera, solamente a uno le fue bien y casualmente Independiente del Valle. Miguel Ángel Ramírez y Robert Moreno. Creo que todos conocemos a Miguel Ángel Ramírez porque ya ha pasado por el fútbol ecuatoriano, sí, casualmente en el único club donde le fue bien, Independiente del Valle. Porque en el demás club fue despedido, en el Inter despedido, renunció, despedido, hasta en Arabia fue despedido, despedido, en todos lados despedido. El otro es Robert Moreno, que en su último club lo votaron porque usaba ChatGPT para todo. Literalmente lo acusaron de pedir al 11 titular a ChatGPT, de hasta buscar un 9 que solamente hizo 10 goles. ¿Qué opinan ustedes de estos candidatos? Ecuador puede darle su mejor generación a dos técnicos que casi no tienen experiencia. Déjenos los comentarios. En shock. Desde antes del partido, el ambiente era hostil. Los jugadores llegaron al estadio escoltados por un operativo policial extremo, y sus caras en el himno lo hacían más evidente. En la cancha parecían que no querían jugar. Moisés, Piero, Vite y Pacho eran irreconocibles. Daban pases para atrás como si no quisieran atacar, además de que no presionaban ni intentaban defender los ataques mexicanos. El periodista Carlos Vera dio la exclusiva y dijo: ¿los amenazó la mafia? Sé que a la familia de uno de ellos sí. Todo toma más sentido. Cuando tuvieron un retraso de 9 horas en su vuelo, los sabotearon con pirotecnia y ruido en su hotel. Pero lo más perturbador fue lo que dijo BKCS tras quedar fuera. Al menos Ener Valencia estará con su familia y dormirá tranquilo. Eso es lo importante para mí. ¿Sufrió la Tri el mayor robo de la historia de los mundiales? Hermano de Plata rompe el silencio. Sí amenazaron a Ecuador. Sí, señores, hay una nueva polémica que rodea lo que fueron los 16avos de final entre Ecuador y México. Por si algunos no saben qué pasa alrededor de esto, se está especulando mucho que los jugadores de la selección ecuatoriana fueron intimidados para que pudieran perder ese encuentro. Y ahora el hermano de Gonzalo Plata se encargó de alimentar mucho más esta especulación. En un en vivo en una red social, al hermano de Gonzalo Plata le dijeron que ponga un 1 si en realidad amenazaron a los jugadores de Ecuador. A lo que Brian respondió en varias ocasiones diciendo 1. Un gesto que ya muchos lo interpretaron como una confirmación a lo que le habían escrito, y además le preguntaron si creía que México iba a volver a ganar, a lo que respondió de una manera tajante, diciendo que la única forma de que México pueda volver a ganar es de que le haga lo mismo que le hicieron a Ecuador, confirmando que se dieron cosas que no fueron normales dentro del encuentro ese día. Ahora te pregunto, ¿crees que en realidad amenazaron a los jugadores de Ecuador? Te leo por acá. Muchachos, bien esto, el hermano de Gonzalo Plata en un directo acaba de confirmar que Ecuador fue obligado a perder contra México. Como saben, Gonzalo Plata tiene un hermano que es creador de contenido, el cual estaba haciendo un directo en TikTok, y vean lo que le preguntaron y mucho más, vean su respuesta. ¿Crees que México gane otra vez? La única manera que México gane otra vez es haciendo la misma mierda que le hizo Ecuador. Ya está, fin del tema. La Copa América es todo ñaño, así es. 1. Ahora. Como vieron, Nuno Suárez le preguntó, ni uno si pasó esto con Ecuador. Y él no dudó en decir 1-1-1. De hecho, cuando empieza el video dijo, la única forma de que México gane es que le vuelva a hacer lo mismo que le hizo a Ecuador. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué más pruebas quieren para poder confirmar lo que pasó contra México? ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo en los comentarios, si a decirme, nos vemos. ¿De verdad jugadores de la Tri fueron amenazados por un cártel mexicano? ¿O hemos caído en una historia sin pruebas? Apenas terminó el partido de la tricolor ante México, circuló una información en donde se indicaba que futbolistas habían sido amenazados por cárteles mexicanos, y esa había sido la razón por la cual Ecuador perdió estrepitosamente ese partido. La historia explotó por redes sociales. En cuestión de horas ya circulaban a través de Facebook, cadenas de WhatsApp, también por TikTok y en las cuentas de X. Y es que el tema es que daban este hecho por confirmado, e inclusive dentro del sector periodístico de Ecuador. Hasta medios internacionales replicaron la versión, pero con un detalle a destacar. La fuente a la cual mencionaban eran los mismos medios de acá. Sí, de Ecuador. Medios que no se habían tomado la molestia de verificar esta información, pues no habían documentos, no existían denuncias y tampoco grabaciones verificables. O sea, ninguna evidencia que verificaran estas supuestas amenazas. Mientras tanto, periodistas ecuatorianos buscaron respuestas dentro de la selección. Caso Diego Arcos y Oscar Portilla. Ambos aseguraron haber conversado con varios jugadores, uno con 5 y el otro con 8. Y la versión empata. Nadie sabe nada de ninguna amenaza y nadie cree que haya ocurrido. Todos indicaban que no existió amenaza alguna. No solo los jugadores, sino también personas vinculadas a la delegación de la tricolor. Descartaron esta versión. Lo interesante aquí no es solo que el rumor sea falso. Es como un relato emocional terminó ocupando la atención después de la derrota de la tricolor. Recordemos que la atención pública es limitada y cuando un tema logra captar la atención del colectivo, otras pasan a segundo plano. Claro, esto no demuestra que alguien haya querido distraer a propósito, pero sí explica cómo cambió el foco del debate en ese momento. Y esa quizás haya sido la mayor lección. Y es que hoy no dependemos solamente de los medios tradicionales para informarnos, televisión, radio y prensa escrita. Tenemos acceso a cientos de fuentes, pero asimismo a cientos de rumores. Aquí hay que recordar que la diferencia ya no está en quién publique primero la historia, sino en quién la verifica antes de crearla o hacerla pública. Con todo esto, dame tu opinión. ¿Tú crees que esto se debe más a desinformación por parte del público ecuatoriano, o si en realidad existe alguien atrás manejando los hilos de la comunicación y que este relato puede favorecer a algún alto directivo, ya sea político o federativo?
Atención, porque la Federación Ecuatoriana de Fútbol está analizando la llegada de Marcelo Bielsa a la selección ecuatoriana a raíz del papelón de BKC en el Mundial, sin poder pilotear la nave ecuatoriana con la mejor generación de su historia. La Federación ya le está buscando reemplazo. Hace 2 días la información de Uruguay decían que Marcelo Bielsa ya no es más entrenador de la selección uruguaya, con la cual su nombre es lo más sonado en la Federación. A pesar de que no le fue bien en la selección uruguaya, Marcelo Bielsa puede potenciar a esta muy buena camada de futbolistas ecuatorianos. Marcelo claramente no perderían con México en el Azteca, ¿no? Pero ¿qué me dices tú? ¿Ves con buenos ojos la llegada de Bielsa? Los leo. Debe pensar en el recambio generacional, porque para el próximo mundial, jugadores como Pacho, Moisés Caicedo e Hincapié ya tendrán 28 años. Y es por eso que considero que no debemos perder tiempo, sino añadirlos desde ya. Si miramos a las formativas de la Tri, vamos a encontrar grandes cracks que sin duda se podrían unir. Jugadores como Justin Lerma del Borussia Dortmund, los hermanos Quintero del Arsenal, Deiner Ordóñez del Chelsea, Johan Martínez del Newcastle, Luis Fragoso de Melé, Josué Caicedo y Adrián Cuadrado del FC Barcelona, Juan Riquelme Angulo de Independiente del Valle, Fricio Caicedo del Royal Antwerp, entre tantos que aún están por salir. Creo que es el tiempo adecuado para llevarlos y que se puedan ir adaptando a lo que será el nuevo proyecto de la selección ecuatoriana, así como en su momento se lo hizo con Moisés Caicedo y el mismo Piero Hincapié. ¿Crees que Ecuador tiene un enorme futuro con esta camada que viene? Lo leo por acá. Marcelo Gallardo. Así que creo que eso, Manu, respondiendo a tu pregunta, me parece que un técnico que no sea tan metódico, tan revolucionario como dije antes, y por sobre todas las cosas sería ideal que conozca el medio ecuatoriano. Después de que Hernán Galíndez confirmó que ya no seguirá en la selección, sino que desea darle lugar a otros futbolistas más jóvenes, la FEF le dedicó unas cortas palabras al golero para su despedida. Muchas gracias, Hernán. Siempre defendiste nuestros colores con orgullo y respeto. Eres uno de los nuestros. Fueron las palabras de la FEF para el golero de la Tri. Galíndez fue el arquero de Ecuador durante el Mundial de 2022 y de 2026, pero no consiguió ser la figura del combinado nacional en ese lapso, sino que se despidió en la fase de grupos y en 16avos de final, respectivamente. En algunas redes sociales sobre supuestas amenazas del narco a los jugadores de Ecuador, de las que no se presentaron pruebas ni del grupo de aficionados mexicanos. Oigan, nada más eso, ¿Quién debe ser el nuevo cuerpo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol? Cuando primero lo que tiene que hacer esta directiva es esperar que se aclare definitivamente si continuidad va a ser permitida de acuerdo a la ley del deporte. Una. La otra, en lugar de estar pensando, porque cuando muy hábilmente pretenden ya contratar un cuerpo técnico, como muy hábilmente convocaron a elecciones anticipadas para que se mantenga en el poder el señor Francisco Egas, ahora están con el apuro de buscar seleccionador para nuestro balompié, para la Copa América del 28 y para el Mundial del 2030. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacerse es informarle a los clubes, que son los mandantes en este caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, cuáles fueron los ingresos y cómo se manejó el tema mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Pero están con la premura. Hay que incorporar inmediatamente al reemplazante del señor BKC. Nada, no ha salido a disculparse y ni ha salido a dar ningún comunicado. Pero bueno, ¿qué se le puede esperar de un sionista? O sea, son expertos en mentir. Es increíble que todavía sigan alimentando esta narrativa de que pues Ecuador perdió porque los amenazaron, que perdió para salvar a sus familias. O sea, ¿qué onda? Pues en este caso Quiñones salvó a la familia de los jugadores porque con el golazo que se metió, esperamos que Eduardo Feynman tenga alguna sanción de parte de la FIFA, porque no puede estar difundiendo noticias o rumores falsos y no recibir ninguna consecuencia. Y creo que del barco de la selección nadie se va a bajar. Tenemos ya eliminatorias a la vuelta de la esquina a final de año, tenemos Copa América en 2 años, pero lo que necesitamos es ya el cambio radical de 360 grados que necesita nuestra